22 de septiembre de 1943. Kafjord, norte de Noruega, 8:12 de la mañana. El buque de guerra más grande construido hasta entonces en Europa emergió del agua. No se hundía, sino que se elevaba. El Tirpitz, de 52.600 toneladas, fue literalmente lanzado hacia arriba por una explosión que se produjo justo debajo de su casco. La explosión fue tan potente que los marineros que se encontraban en cubierta salieron disparados hacia el fiordo helado y todo el buque resonó como una campana que se podía oír a 20 millas, 32 kilómetros, de distancia. 4 toneladas de explosivo Amatex habían sido colocadas bajo la quilla del buque por 4 hombres que respiraban a través de tubos atados a la espalda, desde una embarcación no mayor que un barco de pesca. La tripulación alemana no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Las pantallas de radar estaban vacías. Las redes de protección estaban intactas. Los campos de minas estaban sellados. Aún así, el Tirpitz se estaba desintegrando desde abajo. Para comprender cómo 6 pequeños submarinos, cada uno de 51 pies, 15,5 metros de eslora y con una tripulación de solo 4 personas, pudieron infiltrarse en la base naval más fuertemente defendida de la Europa ocupada y causar daños al buque de guerra más temido del Atlántico. Hay que remontarse a 23 meses atrás, a la mañana en que el mando de la Armada Británica se dio cuenta de que el Tirpitz no podía ser hundido con ningún arma convencional de sus arsenales. Enero de 1941. El Tirpitz entró en servicio. Su desplazamiento en vacío era de 42.900 toneladas. Su eslora era de 823 pies, 251 metros. Su cinturón de blindaje tenía un grosor de 12,6 pulgadas, 320 milímetros. Contaba con 8 cañones de 15 pulgadas, capaces de lanzar proyectiles de 1.764 libras, 800 kilogramos, a una distancia de 19 millas, 30 kilómetros. Winston Churchill lo bautizó como el monstruo y ordenó que se destinaran todos los recursos disponibles a su destrucción. El Tirpitz nunca tuvo necesidad de disparar sus cañones para cambiar el curso de la guerra. El mero hecho de que se encontrara en aguas noruegas obligó a la Armada Real a desplegar de forma permanente en Scapa Flow 4 acorazados, 2 portaaviones y docenas de destructores para esperar a que saliera. Era una flota en sí misma, un arma que ganaba guerras no por combatir, sino por el mero hecho de existir. Los bombarderos británicos lo intentaron. Entre 1940 y 1943, la Fuerza Aérea Real lanzó más de 30 ataques contra el Tirpitz. Todas fracasaron. Los fiordos donde se escondía el buque eran demasiado estrechos para que los bombarderos torpederos maniobraran. Las montañas noruegas absorbían las señales de radar. Los generadores de humo rodeaban el lugar de fondeo. Los cañones antiaéreos cubrían el cielo sobre el barco. Su blindaje era tan grueso que repelería cualquier cosa, salvo el impacto directo de una bomba perforante de 2.000 libras, 907 kilogramos. Una bomba que los bombarderos británicos de la época no podían transportar a tanta distancia. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias olvidadas como esta. El hombre que diseñó la solución no era un almirante ni un científico. Se llamaba Cromwell Varley. Tenía 53 años. Era un comandante retirado de la Marina Real y trabajaba solo en una cabaña de Hampshire. Varley había visto cómo, en diciembre de 1941, buzos italianos entraban en el puerto de Alejandría con torpedos humanos y dejaban inutilizados 2 buques de guerra británicos con un arma que costaba menos que una motocicleta. Él había entendido el principio. Si no puedes alcanzar un objetivo con armas tradicionales, lo harás con hombres inusuales.
El diseño de Barley se denominó X-Craft. Era un submarino de 51 pies de eslora, 5,5 pies, 1,7 metros de manga y 35 toneladas de desplazamiento bajo el agua. Llevaba una tripulación de 4 personas. Podía sumergirse a una profundidad de 300 pies, 91 metros. No llevaba torpedos. En su lugar, llevaba 2 cargas laterales extraíbles, cada una de 2 toneladas de peso y rellenas de Amatex. Como un compuesto altamente explosivo, un 20% más potente que el TNT. Las cargas se colocarían justo debajo del casco del objetivo, se equiparían con detonadores temporizados y el X-Craft se retiraría antes de la explosión. Los hombres que iban a manejar estos submarinos eran seleccionados de un programa de voluntarios tan secreto que ni siquiera las familias de los voluntarios sabían a qué se habían alistado sus maridos e hijos. El comandante del X-6 era el teniente Donald Cameron, de la Reserva de la Marina Real. Un antiguo marinero de buques mercantes de 26 años sin historial en la Marina regular. Un hombre callado y metódico, descrito por sus compañeros como el tipo más peligroso de marinero, aquel que ha aceptado la muerte. El comandante del X-7 era el teniente Basil Place, de la Marina Real. Un joven de 22 años con formación técnica, agresivo. El comandante de submarino más joven de la Marina Real. Ambos hombres se habían alistado 2 veces. En el primer formulario de voluntariado, en relación con la misión, solo figuraba servicio especialmente peligroso. En el segundo formulario, recibido semanas después, se indicaba que la tasa de supervivencia calculada para la misión era del 50%. El nombre en clave de la operación era Source. 6 X-Craft serían remolcados por submarinos tradicionales a lo largo de 1000 millas. 1.609 kilómetros, en el mar abierto del Mar del Norte, liberados a la entrada del sistema de fiordos de Noruega, y a continuación navegarían 50 millas, 80 kilómetros, por aguas enemigas para alcanzar 3 buques insignia alemanes anclados en Kafjord, Tirpitz y Scharnhorst y Lützow. A cada X-Craft se le asignaría un objetivo concreto. Cada uno llevaría 2 cargas explosivas laterales. Cada una dispondría de unos 15 minutos para colocar los explosivos, retirarse a una distancia segura y escapar. O quedar atrapada bajo el casco del buque enemigo cuando estallara la carga de 4 toneladas de alto explosivo. Los problemas comenzaron antes de que las X-Craft llegaran a Noruega, y no eran del tipo que nadie había previsto. Las amarras se rompieron en el mar agitado. En una de las X-Craft, la X-8, se produjo una fuga incontrolable en el explosivo del lado de babor y comenzó a hacer agua. 2 miembros de la tripulación, mientras el submarino se encontraba en las profundidades, intentaron desactivar el explosivo trabajando en un compartimento inundado y en completa oscuridad. No lo consiguieron. El comandante tomó una decisión que ningún capitán de submarino desearía tener que tomar jamás. Lanzó el explosivo al mar y al comprender que la fuga era irreparable, se vio obligado a hundir su propio barco. La tripulación del X-8 fue rescatada por el submarino remolcador. Una misión más había terminado antes de empezar. El X-9 desapareció. El cable de remolque se rompió el 16 de septiembre. Su tripulación de 4 personas, el teniente Edward Kiron y sus hombres, desapareció sin dejar rastro en el Mar del Norte. No hay restos, no hay comunicación por radio, no hay cadáveres, simplemente desaparecieron. Para el 20 de septiembre se habían perdido 2 X-Craft, otros 3, el X-5, el X-6 y el X-7, seguían avanzando hacia el Tirpitz. El X-10 fue asignado al Scharnhorst. Ya nadie se dirigía al Lützow. Antes de avistar al primer enemigo, un tercio del plan ya se había reducido. Sin embargo, debo explicar lo que sucedió a partir de entonces.
porque los dos X-Craft que llegaron al Tirpitz hicieron algo que todos los oficiales de submarinos de la historia calificaron de imposible y cuyo precio se ha debatido en las academias navales durante los últimos 80 años. A las 00:05 del 22 de septiembre, el X-6 del teniente Cameron se acercó a la barrera de redes antisubmarinas de Kafjord. La barrera consistía en 3 capas de redes de acero que se extendían desde la superficie hasta el lecho marino a 170 pies, 52 metros, de profundidad, con boyas colocadas en la parte superior e iluminadas con proyectores. Cameron no intentó atravesar la barrera, tampoco intentó pasar por debajo. Hizo algo que ningún comandante de submarino había logrado antes. Llevó su X-Craft justo delante de la barrera de redes y se deslizó por el paso que se abrió detrás de un buque de reabastecimiento alemán que entraba en ese momento en el fiordo. Estaba a 80 yardas, 73 metros, de una lancha patrullera alemana. Estaba a 30 yardas, 27 metros, de la barrera de redes. Era totalmente visible en la superficie. Nadie miró. Nadie se dio cuenta. Su casco gris se fundió con las aguas grises del fiordo y la niebla gris del amanecer. Dentro del X-6, la tripulación de 4 personas respiraba aire comprimido. Llevaban 72 horas bajo el agua o semisumergidos. Llevaban la ropa mojada. Les castañeteaban los dientes de frío. La temperatura dentro del submarino era de 39 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius. Goteaba condensación por todas las superficies. En el aire olía a combustible diésel, sudor y miedo. A las 5:00, Cameron sumergió el X-6 a una profundidad de 30 pies, 9 metros, y comenzó su aproximación final al Tirpitz. El buque de guerra se veía desde el periscopio, o, mejor dicho, se veía su casco. Visto desde abajo y a corta distancia, el Tirpitz no era un barco, era un precipicio, una pared de acero flotante de 823 pies de eslora que llenaba por completo el campo de visión del periscopio y se extendía en todas direcciones. El oficial de navegación de Cameron trazó la ruta de aproximación. Pasarían por debajo del Tirpitz de proa a popa, colocarían un explosivo debajo de la sala de calderas delantera y otro debajo de la torreta trasera, y saldrían del fiordo antes de que detonaran los detonadores. A las 7:15, y el X-6 chocó contra un obstáculo bajo el agua. El impacto dañó la brújula giroscópica. El submarino quedó incapacitado para navegar a ciegas. Cameron subió el periscopio a la superficie brevemente para determinar su posición visual. Y justo en ese momento, un marinero alemán en la cubierta del Tirpitz miraba en la dirección correcta, en el momento justo. Vio el periscopio. Gritó. En 90 segundos, todos los fusiles y ametralladoras del Tirpitz estaban disparando contra el X-6. El X-7 del teniente Place se encontraba en ese momento a 400 yardas, 365 metros de distancia, y no sabía que el X-6 había sido descubierto. Place había logrado pasar por debajo de las redes antitorpedo que rodeaban al Tirpitz tras encontrar un hueco en la red a 8 metros bajo la superficie. Ahora, a 15 pies, 4,5 metros de profundidad, estaba soltando sus 2 cargas laterales justo debajo del casco del Tirpitz. Los temporizadores estaban ajustados a 60 minutos. Place alejó el X-7 del buque de guerra y comenzó su huida. Bajo el fuego enemigo, el X-6, atrapado contra el casco del Tirpitz y sin capacidad de maniobra, no pudo escapar. Cameron tomó una decisión. Subió a la superficie, abrió la escotilla. Se quedó de pie en la cubierta de su submarino con los brazos en alto. Se rindió para salvar la vida de su tripulación, y antes de que los alemanes subieran al barco, hizo algo más. Dejó sus explosivos justo debajo del Tirpitz. A continuación, hundió su submarino.
Los explosivos se hundieron en el lecho marino con los temporizadores ya en marcha. Los marineros alemanes sacaron del agua a Cameron y a sus 3 tripulantes. Se les proporcionaron mantas, té caliente y formularios de interrogatorio. Fueron llevados al Tirpitz y conducidos al salón de oficiales para ser interrogados. A las 8:12, 4 toneladas de Amatex explotaron simultáneamente bajo el Tirpitz. El buque de guerra se elevó del agua. La sala de calderas de proa se derrumbó. La brújula giroscópica principal se hizo añicos. Los telémetros de la torreta de proa se desprendieron de sus soportes y cayeron. Las 3 torretas principales quedaron atascadas. Los tanques de combustible explotaron. La sala de generadores del lado de babor quedó sumergida. En los primeros 15 minutos entraron aproximadamente 1.400 toneladas de agua de mar en el casco. 9 tripulantes murieron en el acto. Más de 40 resultaron heridos. Y los 4 prisioneros británicos de la sala de oficiales, la tripulación del X-6, aunque ya había sido capturada, fueron lanzados contra el techo mientras el barco se sacudía bajo sus pies y luego cayeron a la cubierta. Cameron y sus hombres se miraron entre sí en el silencio que se produjo de repente tras la explosión y comprendieron que acababan de atacar el barco en el que ahora se encontraban prisioneros. El oficial alemán que los interrogaba dejó de hablar. Los miró durante un largo rato. Luego ordenó que los llevaran a la enfermería del barco para que recibieran atención médica. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Fue el momento más valiente de Cameron cuando se rindió para salvar a su tripulación o cuando pulsó ese botón antes de que los alemanes subieran al barco? Escribe tu respuesta en los comentarios. El X-7, al mando del teniente Place, tampoco sobrevivió. A las 7:50 chocó contra un obstáculo submarino y se vio obligado a salir a la superficie. Se abrió fuego con armas antiaéreas. Fue hundido. Place y su buzo lograron escapar por la escotilla de la bodega, pero fueron capturados. Los otros 2 tripulantes se ahogaron. El X-5, al mando del teniente Henty Creer, salió a la superficie brevemente a las 8:43 y fue alcanzado por el fuego de los cañones secundarios del Tirpitz. No volvió a ser visto. Tampoco se encontró a su tripulación de 4 personas. De las 6 X-Craft que partieron de Escocia, solo 2 alcanzaron sus objetivos. De su tripulación total de 24 personas, 9 murieron. 6 cayeron prisioneras y 9 regresaron en submarinos remolcadores después de que sus embarcaciones fueran hundidas en el camino. El Tirpitz quedó fuera de servicio durante 6 meses. Un astillero alemán tuvo que reconstruir desde cero la proa del buque, cambiar las torretas y reinstalar todo el sistema de control de fuego con brújula giroscópica. El buque no volvió al servicio operativo hasta abril de 1944. Durante esos 6 meses, la Armada Real pudo retirar unidades pesadas de Scapa Flow, reanudar las escoltas de convoyes a Murmansk y reforzar el frente del Mediterráneo. El efecto dominó de la Operación Source afectó a todos los océanos en los que combatían los británicos. El teniente Donald Cameron pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros alemán. Fue condecorado con la Cruz Victoria mientras aún se encontraba cautivo. El teniente Basil Place también recibió la misma condecoración. En la justificación de ambas condecoraciones se señaló que la operación se llevó a cabo contra un objetivo que se consideraba imposible de alcanzar, utilizando equipos que la tripulación sabía que podían costarles la vida. Ambos hombres sobrevivieron a la guerra. Ambos murieron como hombres callados que rara vez hablaban de lo que habían hecho. Cameron se convirtió en padre y profesor. Place, por su parte, llegó a ser contraalmirante. Ninguno de los 2 se quejó jamás de los 6 meses que pasaron en un campo de prisioneros alemán, de los 9 hombres que perdieron ni del barco al que dañaron, pero no pudieron hundir.
Ninguno de los dos se quejó jamás de los 6 meses que pasaron en un campo de prisioneros alemán, de los 9 hombres que perdieron, ni del barco al que dañaron, pero no pudieron hundir. Quizás no tenían nada que decir. Porque los verdaderos héroes no actúan para contarlo, sino porque hay que hacerlo. Mientras Cameron daba clase a unos niños en un aula y Place vestía el uniforme de almirante, ambos lo sabían. Lo que dejaron bajo ese fiordo, y lo que se vieron obligados a dejar. La Operación Source se enseña hoy en todas las academias navales del mundo. La razón no es lo que lograron. El Tirpitz sobrevivió al ataque y finalmente fue hundido por los bombarderos de la RAF en noviembre de 1944. Pero la amarga ironía de esta historia es que, cuando Cameron y sus hombres lo dieron todo bajo aquel fiordo helado, el Tirpitz siguió vivo. 6 meses. Solo ganaron 6 meses. Y, sin embargo, sus nombres quedaron grabados en las paredes de las academias navales. Porque la lección aquí no tiene que ver con si un barco fue hundido o no. La lección es esta. En una embarcación del tamaño de un barco de pesca, 4 hombres paralizaron durante 6 meses al buque de guerra más poderoso del mundo. Un arma que costó unos pocos miles de libras, una arma manejada por media docena de voluntarios con trajes impermeables en la oscuridad helada mientras se agotaba el oxígeno, causó daños que requirieron un astillero y 6 meses de reparación. Este es el ejemplo más puro de guerra asimétrica en la historia naval. El poder no siempre está en el acero y el tonelaje. A veces, el poder reside en 4 hombres que se ofrecen voluntarios para hacer lo que se considera imposible. Los X-Craft fueron desguazados tras la guerra. 3 de los 4 submarinos rescatados se exhiben hoy en museos navales británicos. Detrás de las vitrinas de cristal, esos pequeños cascos metálicos que los turistas fotografían y los niños miran con curiosidad. Los vehículos que, en su día, 4 hombres arrastraron bajo el buque de guerra más poderoso de Europa, a 39 grados bajo cero y conteniendo la respiración. Los cuerpos de los 9 hombres que perdieron la vida en la Operación Source nunca fueron encontrados. No hay lápida, ni coordenadas, ni nada que se haya entregado a sus familias. En algún lugar bajo los fiordos noruegos o arrastrados por la corriente del Polo Norte, permanecen justo donde desaparecieron, junto al arma que construyeron con sus propias manos para alcanzar un objetivo del que se decía que nunca llegarían a su país. La historia los recuerda, pero el mar no los deja ir. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Quién crees que se merece más elogios por la Operación Source? ¿Los comandantes que inutilizaron el Tirpitz o los 9 hombres que perdieron la vida para llegar hasta allí? Suscríbete. La próxima historia es aún más increíble.